Buenas noches, mi nombre es Ignacio Maciel. Vamos a ver lo que es la actividad 7 de la materia de sistemas operativos. El tema 1 será los dispositivos de entrada y de salida. Los puntos de vista respecto al software de entrada y salida son muy distintos para cada persona dependiendo del campo en el que trabaje. Por ejemplo, los ingenieros eléctricos lo ven como chips, alambres, fuentes de potencia y motores, etcétera. El dispositivo de entrada y salida se divide en dos categorías: dispositivos por bloques y dispositivos por caracteres. Los dispositivos por bloques almacenan información de un tamaño fijo, cada uno con su propia dirección. Los tamaños de bloques van de 512 bytes hasta 32.768 bytes. Y los dispositivos por caracteres es un dispositivo de este tipo suministra o acepta una corriente de caracteres sin completar ninguna estructura de bloques, no es direccionable y no tiene una operación de búsqueda. El 2. Controladores de dispositivos terminales y discos duros. Las unidades de entrada y salida por lo general consisten en un componente mecánico y otro electrónico. En muchos casos es posible separar las dos partes con objeto de tener un diseño más modular y general. En componente eléctrico se llama controlador de dispositivo o adaptador. El modelo para conectar la CPU, la memoria y los controladores y los dispositivos. La interfaz entre el controlador y el dispositivo suele ser de nivel muy bajo. Un disco, por ejemplo, podría formatearse con 16 sectores de 512 bytes en cada pista. Lo que realmente sale de la unidad es un flujo de bytes, una serie que comienza con un preámbulo seguido de los 4096 bytes del sector y por último una suma de verificación llamada código para corrección de errores. Tema 3. Acceso directo a memoria. Muchos controladores, sobre todo los dispositivos por bloques, manejan el acceso directo a memoria o DMA. Para explicar el funcionamiento de DMA se analiza cómo ocurren las lecturas del disco cuando no se usa el DMA. Primero el controlador lee el bloque de la unidad, una serie de bits por bit, hasta que todo el bloque esté en el buffer interno del controlador. Un ciclo del CPU programado para leer los bytes del controlador uno por uno desperdicia tiempo. El CPU se invirtió el DMA para liberar la CPU de este trabajo de alto nivel. Cuando se usa el DMA, la CPU proporciona al controlador dos elementos de información, además de la dirección del disco del bloque, la dirección de memoria, donde debe colocarse el bloque y el número de bytes que debe transferirse. La transferencia de DMA es realizada totalmente por el controlador. Una vez que el controlador ha leído todo el bloque, el dispositivo lo han colocado en su buffer y han calculado la suma de verificación, copiar el primer byte o palabra de la memoria principal en la dirección especificada por la dirección de memoria DMA. Principios del software de entrada y salida. Principios del software de entrada y salida. Los objetivos generales del software de entrada y salida son fáciles de plantear. La idea básica de organizar el software como una serie de capas y las inferiores oculten las peculiaridades del hardware para que las capas superiores no las vean. Las capas superiores se ocupan de presentar una interfaz bonita, aseada y regular de los usuarios. Objetivos del software de entrada y salida. Un concepto clave del diseñador de software de entrada y salida se conoce como independencia de dispositivo. Esto significa que debe ser posible escribir programas que puedan tener archivos en el disquete, un disco duro o un CD-ROM sin que modifique programas para cada tipo de dispositivo distinto. Los manejadores de interrupciones. Las interrupciones son desagradables pero inevitables y deben ocultarse a las profundidades del sistema operativo con el fin de reducir las partes del sistema. Quien tiene conocimiento de ello, la forma de ocultar es hacer que cada proceso inicie un bloque de operación de entrada y salida hasta que las entradas y salidas se hayan llevado a cabo y la interrupción ocurra. El proceso puede bloquearse ejecutando un down o un semáforo. Controladores de dispositivos. Todo el código independiente del dispositivo se coloca en los controladores de dispositivo. Cada controlador maneja un tipo de dispositivo o una clase de dispositivo similar. Por ejemplo, puede ser aconsejable tener un solo controlador de video. Aún así, el sistema maneja
videos de distintas marcas, todos con diferencias, unos con mayor o menor calidad, tanto gráfica como de resolución, y cada en calidad de color que requiere un software controlador con la capacidad para resolver las diferencias. Software de entrada y salida independiente del dispositivo. Aunque una parte del software es de entrada y salida, es específica para cada dispositivo. Una fracción consumible es independiente de él. La frontera exacta entre los controladores de dispositivos y el software independiente del dispositivo depende del sistema, ya que algunas funciones que podrían realizarse de forma independiente del dispositivo podrían ejecutarse realmente en los controladores del software por razones de eficiencia o de otro tipo. Software para usuario. La mayor parte de los software de entrada y salida están dentro de un sistema operativo. Una parte consiste en bibliotecas enlazadas a los programas de usuarios e incluso programas completos que se ejecutan fuera del kernel. Las llamadas al sistema, entre ellas las de entrada y salida, normalmente son efectuadas por el mismo procedimiento de bibliotecas cuando un programa contiene la llamada al sistema operativo. Tema 5. Relojes. Los relojes son esencialmente para el buffer de funcionamiento de cualquier sistema operativo de tiempo compartido, porque juegan un papel decisivo en la sincronización de los procesos, en la calendarización de trabajos por lote y para la asignación de turnos, entre otras tareas. El software del reloj puede adoptar la forma de un controlador de dispositivo, aunque un reloj no es un dispositivo por bloques como un disco ni por caracteres como una terminal. Hardware del reloj. Toda computadora incluye al menos un circuito de este tipo, en la cual proporciona una señal de sincronización a los diferentes circuitos de la computadora. Esta señal se alimenta al controlador para hacer que realice una cuenta regresiva. Cuando el controlador llega a 0, causa una interrupción de CPU. Software de reloj. Todo el hardware de reloj hace es generar interrupciones o intervalos conocidos. Las obligaciones exactas del controlador de reloj varían de un sistema operativo a otro, pero casi siempre incluyen las siguientes: mantener la hora del día, enviar que los procesos se ejecuten durante más tiempo de lo debido, contabilizar la utilización del CPU, manejar la llamada al sistema alarm emitida por los procesos de usuario, provee temporalizadores de vigilancia aparte del sistema mismo, preparar perfiles, vigilar y recabar datos estadísticos. La función del reloj. La primera función del reloj es mantener la hora del día, también llamada tiempo real. No es difícil, solo requiere incrementar un contador de cada tic del reloj, como se mencionó antes. Lo único que debe cuidarse es el número de bytes que tiene el controlador de la hora del día. Con una tasa del reloj de 60 Hz, un controlador de 32 bits se devorará un poco más de 2 años. Y por último vamos a ver los núcleos Kenses de los sistemas. Los núcleos Kense de los sistemas se dividen en núcleos monolíticos, que es un núcleo monolítico. Todo el software y la estructura de datos están ubicados en un módulo lógico sin interfaces explícitas entre las partes del software del sistema operativo. Las organizaciones monolíticas del sistema operativo precisan la menor tarea de análisis antes de implementar y pueden ser muy eficientes si se implementan correctamente. La otra forma es la organización de núcleos extensibles o micronúcleo. La organización del núcleo extensible es de una organización pesada para implementar sistemas de tiempo real, sistemas de tiempo compartido similares mediante un conjunto común de mecanismos troncales o estructura base. Y por último vamos a ver los núcleos monolíticos en contraposición o micronúcleos. Frecuentemente se prefieren los núcleos monolíticos frente a los micronúcleos debido al menor nivel de complejidad que comparten al tratar con todo el código del controlador del sistema de un solo espacio de direccionamiento. Por ejemplo, XNUC, el núcleo de Mac OS X, está basado en el núcleo Mach 3.0 y FreeBSD es el mismo espacio direccional, pero disminuye la latencia que comparte el diseño del micronúcleo convencional.